Un cordial saludo para todos ustedes. Nuevamente estamos en su programa Su Caso al Derecho, un programa de TV Peñol que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Les habla la abogada Giselin Jenny Giraldo Buritica, ubicable en el número de teléfono 318-202-6040 o en el correo electrónico sucasoalderecho@gmail.com o en la oficina ubicada al frente del Parque Ecológico del municipio del Peñol. Vamos entonces con el tema del divorcio. Y es que si bien en nuestros programas ya hemos tocado el tema del divorcio express y el divorcio contencioso, en este han surgido algunas dudas frente a esa liquidación de sociedad conyugal y frente a esas diferencias entre divorcio y cesación de efectos civiles de matrimonio religioso. Iniciemos entonces definiendo que el matrimonio, a la luz del derecho del Código Civil, está contemplado como ese contrato que una pareja constituye con el objetivo de ayudarse mutuamente, de socorrerse, y uno de los fines principales del matrimonio es procrear, aunque ya muchas parejas toman la decisión entonces de no tener este fin del matrimonio. ¿Qué sucede entonces cuando se da esa ruptura del vínculo matrimonial y tomamos la decisión ya que como pareja no vamos más, de que la convivencia ya se ha roto y que lo mejor es vivir en viviendas separadas y en hacer borrón y cuenta nueva como si nunca hubiéramos tenido esa pareja? A la luz del derecho puedo adelantar ese proceso de divorcio de dos maneras. Uno se llama mutuo acuerdo, algunos lo llaman también divorcio express, recibe ese nombre de divorcio express por lo rápido que es hacer ese divorcio cuando estamos de acuerdo. Y es que simplemente al abogado se le va a conceder un poder y el abogado va a redactar un acuerdo que se llama acuerdo divorcio. En ese acuerdo, las partes se van a poner de acuerdo frente a los alimentos de los hijos, si hay hijos menores, cuánto va a ser la cuota alimentaria del padre que no va a vivir con los hijos, cuánto es la cuota frente al vestuario de los hijos menores. Los hijos menores deben de tener por lo menos 2, 3 mudas de ropa en el año, entonces eso se va a tasar en dinero cuánto y en qué fecha se va a entregar. En ese acuerdo se van a llegar a sentarse en frente a dirimir el tema de las visitas, qué días el padre que no está con los menores va a compartir con sus hijos. Este tema de las visitas es uno de los problemas número uno cuando estamos desarrollando un divorcio. Nos encontramos nosotros abogados porque a veces hay conflicto entre las partes frente a las visitas. Y es que la ley ha establecido que esta no es un derecho de los padres como se ha creído, sino un derecho de los menores, un derecho de que el menor comparta con ese papá o esa mamá que no tienen en su momento la custodia y el cuidado personal de sus hijos. Una vez nos ponemos de acuerdo frente a los hijos menores, nos vamos a poner también de acuerdo frente a la manera como vamos a liquidar nuestra sociedad conyugal. Si dentro de la sociedad conyugal no se consiguieron bienes, que es muy común que nos digan, vea, hágame el divorcio, pero nosotros no conseguimos bienes. Y bueno, y los bienes muebles que hay en la casa, pues que se quede ella con ellos o él con ellos, porque realmente pues no justifica que vayamos a hacer dentro de la liquidación de la sociedad conyugal que la cama, que los muebles, que el comedor, que la lavadora, que la nevera. Nosotros vamos amigablemente simplemente a partir entre los dos, o él se va a quedar con todo o ella se va a quedar con todos los bienes. Y frente a bienes inmuebles, pues no conseguimos ningún bien inmueble, no conseguimos ni una casa, ni un apartamento, ni un lote, ni tampoco tenemos un carro. Entonces, siempre le recomendamos a nuestros clientes que la liquidación de la sociedad conyugal se haga en ceros. ¿Por qué se debe hacer en ceros? Y es un trámite que se hace, si es por mutuo acuerdo, dentro de ese mismo poder que se le da al abogado, se le dice que va a liquidar esa sociedad conyugal en ceros, habida cuenta que no existen ni activos ni pasivos que inventariar. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque es cerrar, por decirlo de alguna manera, una puerta donde pueden seguir ingresando bienes y saliendo bienes. Recordemos que la sociedad conyugal es una empresa que se crea con otro socio. Es muy similar a una sociedad comercial donde hay activos, hay pasivos, es decir, como pareja adquirimos deudas o una sola persona adquirió deudas y somos los dos los que debemos pagar esas deudas. Entonces es muy importante hacer esa liquidación de sociedad conyugal. Cuando estamos de acuerdo, como lo acabé de decir, es muy simple. Simplemente al abogado le vamos a decir, mira,
Frente a los hijos menores son estos los acuerdos, frente a la liquidación de sociedad conyugal es este el acuerdo, si no hay bienes lo vamos a hacer entonces en ceros, liquidación de sociedad conyugal en ceros, había cuenta que no hay activos ni pasivos para inventariar. ¿Qué sucede entonces cuando queremos adelantar ese divorcio y no estamos de acuerdo? El cónyuge que quiere adelantar el divorcio entra a demandar al otro cónyuge, es un proceso que se adelanta ante un juzgado de familia. El artículo 154 del Código Civil nos trae las causales, son causales taxativas para poder adelantar ese proceso de divorcio. Es un proceso un poco más dispendioso porque es en un juzgado, la carga laboral que tienen los jueces en toda Colombia, todos están pues atiborrados de trabajo, están colapsados, entonces por lo general estos procesos no son tan rápidos como ocurre por ejemplo en una notaría, que en una notaría máximo un divorcio o cesación de efectos civiles de matrimonio religioso se hace en un término menor a 2 meses. Si hay hijos menores, 2 meses. Si no hay hijos menores, en 20 días, 15 días podemos estar adelantando un proceso de divorcio. Entonces, cuando no estamos de acuerdo, uno de los cónyuges no está de acuerdo y el otro tiene que entrar a demandar a ese cónyuge, debe demostrar esa causal. Si el cónyuge que es inocente, el cónyuge que no dio lugar a ese divorcio, logra demostrar que el otro es el culpable, dice la norma que el cónyuge culpable le debe alimentos al cónyuge inocente. Entonces uno muchas veces en estos procesos de divorcio tira ese proceso de divorcio en un juzgado, todo lo que se habla en el derecho, casi siempre cuando redactamos una pretensión, redactamos un hecho, todo eso tiene que ir soportado en una prueba. Entonces vamos simplemente al artículo 154 y miramos cuáles son las causales para que se dé entonces ese divorcio. Una vez miramos esas causales, decimos, bueno, a usted se le adecua esta. Por ejemplo, la causal de las relaciones sexuales extramatrimoniales de alguno de los cónyuges. El otro cónyuge tiene 2 años para, después de que se da cuenta que hubo esa infidelidad, para demandar. Entonces, si se logra demostrar que ese cónyuge fue el culpable y por el cual se dañó la relación, le debe alimentos al otro. Hay uno muy común que es el trato cruel, los tratos crueles, inhumanos, degradantes de uno de los cónyuges al otro cónyuge. Si eso se logra demostrar, incluso pues es interesante porque a veces en estos procesos de divorcio se traen a colación procesos de violencia intrafamiliar, procesos que se vienen adelantando en fiscalías, que se vienen adelantando en comisaría de familia, el tema de violencia intrafamiliar, entonces se convierten en la prueba reina para decir, mire, a los tratos crueles, inhumanos, degradantes, está configurado. Una vez nosotros logremos demostrar alguna de esas causales, incluso hay una causal muy debatida que es la enfermedad incurable de uno de los cónyuges, pero una sentencia de la Corte muy bonita dice, entonces si usted quiere alegar esa enfermedad incurable que no permite seguir en esa convivencia, usted debe seguir sosteniendo a su cónyuge porque esa fue la naturaleza precisamente del matrimonio. Una vez entonces encontremos alguna de las causales, adelantamos el proceso en el juzgado. Una vez se termina ese proceso de divorcio o cesación de efectos civiles de matrimonio religioso. ¿Por qué cesación de efectos civiles de matrimonio religioso? Hablamos de la palabra divorcio en un matrimonio civil y hablamos de la palabra cesación de efectos o de la expresión mejor cesación de efectos civiles de matrimonio religioso frente a un matrimonio eclesiástico. Y hablo de eclesiásticos porque es pues el más común desde el punto de vista católico y porque existe un concilio que se llamó el Concilio de Trento que estableció que cada vez que yo me case por los ritos católicos, inmediatamente tiene efectos civiles. Algunas otras religiones que estuvieron dentro de ese Concilio de Trento también tienen el mismo efecto, pero son muy pocas. Por eso vemos que la mayoría de las personas que se casan pues por otra religión diferente a la religión católica, optan por hacer primero el matrimonio civil y posteriormente hacer el ritual del matrimonio religioso. Agradecemos a TD Peñol este espacio que nos brinda de su caso al derecho, que busca instruirlo en la defensa de sus derechos. Muchas gracias.